Quiero contar una anécdota personal ahí para empezar esta entrevista, sí, porque en el año 2010 me venía a vivir desde Catamarca a Tucumán y buscando un lugar para vivir, para alquilar. Y me acuerdo que la primera, obviamente con un hambre de ver obras, de ver recitales, de ver salas, de conocer la movida cultural de Tucumán, iba subiendo por calle Córdoba, y me acuerdo que vi un cartelito que decía Teatro El Pulmón. Fue el primer lugar que vi que dije, ok, ya me encontré con una sala, me quedo tranquilo de que ya tengo un lugar, lo anoté ahí, felizmente después lo pude conocer. Y tiempo después me entero que hay una reedición de una obra que también me toca de cerca porque habla de un suceso que conecta Tucumán con Catamarca. Y vamos a hablar con el director de esta sala y con el creador de esta obra. Está en línea Carlos Alsina. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a La Aldea. Hola, sí. Ahí está, ahí lo escuchamos. Sí. ¿Cómo estás, Carlos? No, lo saludaba y le deseaba buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Bueno, quería contar por ahí cómo conocí primero el Teatro del Pulmón, de la sala que tenés a cargo, digamos, hace un montón de tiempo, y queríamos conocer, bueno, en los minutos que tenemos, que siempre no son poquitos, pero vamos a tratar de abarcarlos a todos, porque hace muy poquito, hace una semana, se presentó la reedición de la obra Limpieza. Sí, hace unos días. Sí, muy poquito. Sí, muy poquito, es muy reciente. Y queríamos, bueno, si querés por ahí empezar desde la reedición de la obra y contar un poquito, primero los sentimientos que te generó volver a Tucumán primero, después de un tiempo, bueno, hubo pandemia de por medio, de volver a Tucumán y de volver a presentar, digamos, esta obra que, bueno, como decía, es un tremendo testimonio de una historia que tenemos los tucumanos. Y bueno, quería que me comentes por ahí qué sentiste en esos días. Deben haber pasado millones de cosas por tu cabeza, pero por ahí para empezar eso. Seguramente. Primero porque fue digamos un tiempo de lejanía de Tucumán no previsto, totalmente imprevisto. Yo me fui de Tucumán en septiembre del 2019 pensando en volver en Semana Santa del 20. Claro. Y en ese intervalo, en febrero, fines de febrero, marzo del 20, estalló la pandemia en Italia. Claro. Lamentablemente entró por un lugar muy cercano donde yo vivo, digamos, entró por Milán, yo vivo cerca de Milán cuando estoy en Italia. Y bueno, estallaron todos los planes y de 6 meses que pensaba estar afuera se hicieron 3 años. Porque bueno, hubo una cuarentena muy rígida en Italia, después acá, no había vuelos, en fin, una serie de complicaciones de todo tipo, laborales, en fin. Así que bueno, recién puedo volver ahora y con muchas ganas de reabrir mi sala. Y por supuesto, esta reedición de Limpieza, que realmente la idea no me corresponde, ha sido muy significativo. Fíjate, porque se reeditó en una antología de teatro argentino de la postdictadura del Instituto Nacional del Teatro, compilada por un gran investigador tucumano, Mauricio Tosi, y luego me llegó la propuesta de una chica de acá, de una editora tucumana, Constanza Toro, que tiene una editorial que se llama Libros Tucumán, y edita principalmente autores tucumanos, lo que es realmente muy elogiable. Y me propuso reeditar la obra, porque es una obra que se lee bastante en los colegios terciarios, en algunos secundarios. Y bueno, por supuesto, yo, ¿qué problema podía tener? Ninguno. Le dije que sí. Entonces la obra se reeditó luego de prácticamente 37 años. Claro. Así que fue una cosa muy emocionante. Y la presentamos el lunes pasado acá en la sala del Teatro El Pulmón, con lo cual reabrimos la sala y bueno, continuamos una serie de actividades, un poquito para recuperar estos 3 años que la sala tuvo que estar cerrada, en fin. Carlos, Francisco te habla. Hola, Francisco. Primero, te quería consultar, por ahí para la gente que todavía no conoce la obra, ¿qué temas aborda? ¿Cuál es el periodo también histórico? ¿Cómo no? Sí. Mirá, la obra toma como punto de partida un hecho histórico, un hecho real, que sucedió el 14 de julio de 1977. Todos sabemos que el 14 de julio es el día de la Declaración de los Derechos del Hombre. Ese día, en dictadura,
la gobernación de facto de Bussi decidió hacer una limpieza, entre comillas, humana de la ciudad y cargar a todos los mendigos, los lisiados, los dementes en camiones y dejarlos abandonados en las montañas confinantes con Catamarca. Sí, en Catamarca, pero cerca de la Merced, digamos, en esa zona. Con la terrible, no sé, el terrible diseño de dejarlos esparcidos. No lo dejaron en grupos, los dejaron uno acá, 2 kilómetros más allá, 3. Es decir, para que se mueran. Estamos hablando del mes de julio, estamos hablando de las montañas. O sea, realmente una cosa terrible. Bueno, el tema es que esta gente, no se sabe bien cuántos, hay investigaciones que dan algunos números, otras que no, porque bueno, era gente que, alguna indocumentada, otros sin familia. Algunos de ellos lograron reunirse y encontraron el camino hacia la Merced, hacia la ciudad de la Merced. Y ahí llegaron, ahí había una corresponsalía del diario La Unión de Catamarca, y el corresponsal comunicó al diario La Unión de Catamarca. El diario La Unión de Catamarca publicó que había esa gente que se identificaban como gente de la calle, que eran de Tucumán, que no sabía qué hacían ahí, en fin. Y bueno, esto estalló un pequeño escándalo, pero no por una cuestión de humanidad, sino porque el gobernador, en ese entonces militar de Catamarca, se quejó a Bussi porque le habían tirado la basura. Tremendo. Imagínense qué responsabilidad podía tener esta gente en ningún tipo de nada. Víctimas de un sistema que condena a algunos a ser excluidos y a otros a ser millonarios. Entonces, bueno, a mí me conmovió ese hecho, pero yo lo tomé como un punto de partida para tratar de metaforizar lo que fue el exterminio. Es decir, la desaparición forzada de personas, es decir, algo que supere metafóricamente el hecho en sí, el hecho real, que ya de por sí contarlo como tal es terrible. Pero bueno, en ese momento, mirá, yo escribí la obra en el año 82, la mandé a un concurso en el año 84, que ganó un concurso de dramaturgia en Salta, y recién la puse en escena en el 85, pero la obra estaba escrita ya del 82. Tremendo. Sí. Y que fue estrenada acá justo en el edificio donde estamos, digamos, en el cuarto piso, en la sala de Caviglia. En la sala Caviglia, se estrenó en un ciclo que se llamó Teatro Libre. Tremendo. Me imagino también, bueno, Carlos, ahí el trabajo, como decías, bueno, más allá del hecho, digamos, de los hechos que pasaron, el trabajo de investigación que no debe haber sido nada fácil, porque como vos decías, no había nombres, no había documentos, no había familias, y obviamente... Y la gente que llevaron, además de sus limitaciones, en algunos casos de demencia, en otros no, por ejemplo Pacheco, el conocido mendigo que yo creo que quien tiene una cierta edad lo ha visto en Tucumán, era muy consciente, pero tenía mucho miedo de hablar. Otros, bueno, estaban agradecidos porque Bussi, ante el reclamo del gobernador catamarqueño, mandó un avión militar con ropa nueva. Entonces lo vistieron con nuevas ropas, lo subieron al avión y los trajeron de vuelta a Tucumán. Entonces ahí había algunos que me decían que estaban contentísimos con Bussi porque por primera vez habían podido viajar en avión y por la ropa nueva. Tremendo. Entonces imagínate lo paradójico de todo, lo surrealista, digamos, de la situación, ¿no? Y después, Carlos, cuando bueno ya la obra empieza, ya está estrenada, y me imagino también que por el hecho de estar en democracia tampoco era fácil decir, bueno, tenemos el acceso a todas las salas, ya las podemos presentar, la podés mostrar. Es una época difícil. Sí. Claro, cómo se manejaba también el poder ahí en ese momento, que no se quería mostrar, y sabemos el 3 de septiembre del 87 que las madres de Plaza de Mayo programaron una función en Plaza Independencia, que me pareció tremendo. Sí, claro, ese dato, que ahora viéndolo a la distancia, bueno, es fuerte, muy fuerte. Que una obra de teatro también, ¿no? Ya empezando a trascender los espacios generales del... Claro. Y que tuvimos muchos problemas para dar esa función, ¿sabes? Porque efectivamente las madres, bueno,
nosotros queríamos colaborar con ella y bueno, era un modo de atraer gente, era un modo de... Entonces, cuando quisimos conectar la luz en la plaza, en ese momento estaba de intendente Chevaya, la intendencia de Chevaya, que tenía a su papá desaparecido. ¿Sí? La intendencia de Chevaya no nos permitió la Mira. conexión de la luz para poner un cuarzo o algo porque era la tarde, Claro. las marchas, ¿no es cierto? Era ya la tardecita, nochecita. Claro. Así que tuvimos que improvisar todo, conseguirnos un generador que un amigo nos prestó así, no sé, de última, con esos ángeles que llegan en el momento justo, y la obra se pudo dar. Pero vos fíjate la mezcla, lo paradójico, que el hijo de un desaparecido no abra las puertas a un, ¿cómo te pusiera? Quizá no él directamente, funcionarios, no sé, no quisiera culpar a nadie, por favor. Pero te quiero decir en general, qué situación absolutamente paradójica, paradojal. Claro. Claro. Y ahí me imaginaba también, bueno, el reflejo de una sociedad tucumana de fines de los 80, donde vuelve después a legitimar a Bussi como gobernador. Claro, Sabemos, bueno, que te fuiste a Italia a finales de los 80, comienzos de los 90, también por una situación muy difícil, la hiperinflación, todo lo que fue esa época, pero también a la distancia, ¿cómo lo ves a ese reflejo también, ¿no? Ya procesando un montón de tiempo, ¿cuál es tu reflexión también acerca de, quizás hoy en día también cuando fue el tema del punto final y de la audiencia de vida, de las felices Pascuas, para mí quedó claro que no se habían hecho las cuentas a fondo con el partido militar, ¿entendés? Entonces, porque eso fue obvio, es decir, a los 2 días del alzamiento cara pintada del 87, se sancionaron las leyes de obediencia de vida de punto final, que recuerdo había diputados radicales con hijos desaparecidos que votaban llorando. Tremendo. Votaban llorando. Bueno, esto a mí, por lo menos a mí, me hizo reflexionar sobre las limitaciones que tiene el proceso democrático argentino. Claro. Las enormes limitaciones y la importancia que aún tenían los grupos militares, y no solo militares, los militares eran de alguna manera manejados por grupos económicos. Bueno, entonces se siguió desarrollando un proceso político en Argentina muy complejo, no nos olvidemos de los indultos de Menem. Habían sido condenados los responsables de la Junta Militar nada más, y bueno, fueron indultados cuando asumió Menem. Digamos que no era radical sino peronista, entonces ahí tenemos una cierta similitud en cuanto a la... Y de todo esto los movimientos de derechos humanos nunca cejaron en su lucha por esto, ¿no? Así que bueno, es un proceso muy complicado, el proceso argentino es muy complicado, y yo pienso que se concatenan las causas que explican el actual momento que estamos viviendo. Totalmente. Es decir, no son cosas que están desligadas, que pasaron hace 30, 40 años, pero una cosa tiene que ver con la otra, hay que saber reconstruir la historia. Mira, yo siempre lo digo, no basta con decir nunca más. Yo creo que está muy bien decir nunca más, que no pase lo que pasó, que es terrible, una tragedia, es un genocidio. Pero si nosotros no reflexionamos sobre las causas de lo que pasó, los por qué de lo que pasó, vamos a tener otros nunca más. Nuevamente los representantes de esa terrible represión, con otras caras, ¿sabes? Con otros peinados. Te aparece un Milei ahí. Con otras, con otras formas, también que tienen que ver con lo que le está pasando al mundo. Y bueno, van a volver. Entonces quizás ya no podamos decir nunca más. Tremendo. Si no analizamos bien por qué se produjeron los acontecimientos que se produjeron, para no repetir, ¿no? Que es lo peor que nos puede pasar. Totalmente. Y Carlos, no quiero dejar afuera también el trabajo que venías haciendo en el Pulmón, que como contaba, sin ir más lejos, bueno, estamos hablando de la historia argentina y de todos sus procesos económicos y de lo difícil que es también en la cultura llevar adelante un espacio con todo lo que eso implica y poder seguir sosteniéndolo y en el tiempo y ver de qué manera con cualquier presidencia, con los que vienen, con los que se van, con las crisis,
cómo también te sentís al haber, bueno, sostenido ese espacio y seguir con ganas y volver y presentar obras y buscar y la cartelera, cómo, qué sensaciones por ahí pasan también, ¿no? Como Mirá, seguir... yo pienso que lo que vos me decís, te agradezco tanto, tus conceptos, tienen que ver con una concepción, tienen que ver con, te diría hasta, no quisiera ser rimbombante, pero hasta filosófica, que es una concepción del teatro independiente que, ¿cómo te puedo decir?, que acentúa su carácter de independencia. O sea, el teatro independiente en Argentina surge en relación a algo que no lo haga dependiente, Claro. que en ese momento eran los empresarios, 1930, o el Estado. Esas son las cosas que hacían dependiente al teatro. Entonces se funda un movimiento independiente de eso. Yo creo que el Teatro del Pulmón rescata ese origen, porque en todos estos años, a pesar de las necesidades económicas, a veces de las dificultades, porque mira, hay mucha gente que cree que porque uno trabaja un momento del año en el extranjero está en el paraíso. Yo te podría demostrar con 1000 cosas que no es tan así y que cuesta mucho, sobre todo para un extranjero, bueno, vivir de su trabajo afuera, hacerse un pequeño lugarcito, aunque sea pequeño, cuesta mucho, muy doloroso además, porque uno está lejos de la tierra de uno. Pero mucha gente cree que no, que uno va a tirar manteca al techo, no sé cómo decirte. No, es muy esforzado. Sin embargo, yo en todos estos años he tratado de mantener un esquema que consistía en trabajar mucho, pero mucho afuera, lo más que podía. No decía que no a nada, salvo algo que no me interese artísticamente. Eso sí, nunca he dicho algo sí, que no me interese por dinero, jamás. Sí. Pero sí lograba una diferencia económica que me permitía traer unos pesos ahorrados, unos euros ahorrados acá, y con eso podía mantener la casa, podía hacer refacciones, en fin, una casa antigua. Pude comprar, por supuesto, mi casa y refaccionarla, todo con trabajo, no con subsidios, no con que por el otro lado estoy totalmente de acuerdo con ellos, pero en mi caso particular yo no pedí ningún subsidio, yo lo hice a pulmón. Y por eso casualmente el nombre El Pulmón, Teatro del Pulmón, ¿me entendés? Entonces creo que nosotros no nos casamos con nadie en todos estos años, a tu pregunta. Y fuimos independientes, realmente independientes, críticos. Totalmente. De quien sea. Ese creo que es el rol del artista. Totalmente. Y por ahí, Carlos, preguntarte también por la mirada, no quiero decir que por conocer, digamos, fuiste a Italia, a Brasil también, sabemos que estuviste y debes haber visto un montón de cosas y también la mirada cambia al conocer muchos lugares del mundo. Y ¿cuál es tu mirada por ahí hacia el futuro, ¿no? Desde el presente, en cómo ves las situaciones, qué es lo que planteas también como propuesta, que también puede ir cambiando a lo largo de los años? ¿Qué es lo que ves en la situación más allá? Obviamente siempre hablamos de lo difícil que es, pero digo, más allá de eso, ¿cuál es el panorama que vos ves o lo que tenés ganas de proyectar en realidad? Mira, yo, en cuanto al panorama sobre la realidad, uno le gustaría ver una realidad diferente, ¿no es cierto? Siempre le gustaría ver una realidad más gentil, menos injusta, en fin. Pero no es la que vivimos, todos lo sabemos. Vivimos un momento en el cual se está desarrollando una guerra mundial, porque esto es una guerra mundial, aunque se desarrolle en un terreno geográfico determinado, pero hay una guerra en curso que afecta a todo el mundo, con posibilidades de derivaciones entre otros contendientes de la guerra, que en realidad son Estados Unidos y China, ¿cierto? Una guerra comercial, una guerra de avidez económica. Hemos tenido una pandemia terrible, que nos cambió la vida a todos, pero eso no es un fenómeno sanitario, es un fenómeno absolutamente que tiene que ver, según mi mirada, con de qué manera el hombre avanza y produce, el hombre, no el hombre, sino, digamos, quienes producen, quienes tienen en sus manos los medios de producción, avanzan sobre la naturaleza, generan descompensaciones naturales, producen cambios en los ecosistemas. Entonces el mundo se está recalentando. Los animales producen la zoonosis y por lo tanto el salto de virus animales al ser humano. La pandemia entonces
no fue una consecuencia. Claro. Y va a haber otras. Mm. Acá no termina esto. Entonces, mi mirada no es muy optimista desde ese punto de vista, aunque no es totalmente pesimista, en el sentido que a veces momentos muy oscuros de la humanidad han provocado momentos muy claros. Cierto. Entonces, hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero las señales que llegan no son señales muy tranquilizadoras, Sí. sea económicamente, sea a nivel bélico, sea a nivel sanitario. Y yo creo que todo esto tiene que ver con un sistema social que ya está senil, ¿entendés? Que ya es como pensar en este momento que el capitalismo pueda resolver los problemas de la humanidad, es como querer pintar Sí. la pared de un edificio que se está cayendo. Claro. Tremendo, tremendo. Bueno, Carlos, la verdad que ha sido un gusto charlar con vos, bueno, conocerte y esperamos, bueno, que nos encontremos presencialmente en algún momento para, bueno, seguir charlando porque nos parece muy importante. Hay muchas cosas que van a quedar afuera, obviamente, pero la verdad que ha sido un gusto, Un placer escucharte. Bueno, para mí también quiero agradecerles que se hayan acordado de mí, me hayan llamado, les agradezco mucho la actitud y bueno, en fin, apenas pueda estaré de vuelta en Tucumán, cuando las cosas pueda yo allá normalizarlas un poco, reconstruir el circuito de laburo que mucho se ha perdido en Italia, ha sido muy golpeada, y nuestro sector artístico, el teatro en general, fue el más golpeado. Sí. Entonces, bueno, voy a tratar de reconstruir eso para poder mantener, digamos, mi línea independiente. Y si no, me jubilaré. Pero no, los principios no se bajan. Totalmente, Así, totalmente. con esa frase me quedo, ¿no? Sí, También sí. para tener en cuenta hoy en día en cualquier actividad, ¿no? Así que me suma ahí esa Ahí va. frase. Un placer, Carlos. Bueno, un gran placer para mí también. Un fuerte abrazo y que pasen un buen día. Muchas gracias. Carlos Alsina pasó por la aldea ahí charlando un poco.